1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate este y todos los sábados, 11 horas. Observatorio Racionalista por Radio 1000. Hola, buen día, un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy les quiero contar una historia muy interesante a partir de un cuento que unos muchachos que desarrollan un programa en Radio de Vida lo relataron a su modo, a su manera. Es la historia, y voy rápidamente con esto porque es la historia de un filósofo británico, un filósofo inglés, Anthony Flew, que nació en febrero de 1923 y murió el 8 de abril del año 2010. Fue hijo de un ministro, de un tipo dedicado a la teología metodista, Robert Newton Flew. Bueno, Anthony se hizo relativamente conocido por su trabajo relacionado con la filosofía de la religión. Enseñó en las universidades de Oxford, de Aberdeen, Kiel, de Reading y también en una universidad de Toronto. No era una cosa muy importante, pero fue conocido relativamente, digamos, como un firme defensor del ateísmo. En el año 2007, poco antes de fallecer, Flew publicó un libro titulado Hay un Dios. Y el subtítulo del libro decía ¿Cómo el ateo más notorio del mundo cambió de idea? Y todos los saltimbanquis cristianos, especialmente los pastores evangélicos, por dicho evangélicos, saltaron como monitos celebrando la dudosa conversión del antiguo ateo. Lo divertido fue ver cómo toda esta fauna extravagante del circo cristiano, conformada por pastores evangélicos, como dije, chupacirios, cantinflas, comadres de parroquia y la infaltable comparsa de apologetas del bizantinismo onanista, festejaba con bombos y platillos, sin saber que todo este asunto no era más que una nueva derrota para ellos. Lo sorprendente es que estos retontos estaban dándose manija sobre este tema hace tan solo unos días en el programa dirigido a una audiencia ovina en Radio Obedira. Pero vamos a escuchar el tramo principal donde el conductor y sus insufribles invitados apologetas cuentan a su manera el caso Flew. ¿Podés poner el audio 1, monseñor, por favor? ¿Cuál es el famoso ateo que cambió de opinión? Sí, y él se llamaba Anthony Flew, ¿verdad? En español sería Flew y termina con W. Es un filósofo británico. Su principal actividad intelectual estuvo centrada en el debate entre el teísmo y el ateísmo. En el 2004 anunció su conversión intelectual al deísmo. En 2007 publicó el libro Dios existe, cómo el ateo más influyente cambió de parecer. Ese fue su último libro, ¿verdad? Exactamente, en el que explica las razones de su cambio de postura. Yo tengo ese libro. Es un libro realmente impresionante. Yo leo una página y me voy a caminar una hora a pensar y eso me marea. Pero realmente hablando de un capo, y vos sabías que como que dijo una vez el pastor, que él se haya convertido y como que el Papa Francisco haya colgado la sotana y haya escrito un libro, Dios no existe. El equivalente para los ateos. Fue un escándalo en el mundo ateo. ¿Qué le pasó? Senilla, es viejito, pobrecito. Y él dice, soy viejito, escribí un libro, dijo, ¿verdad? Además, algunos ateos dicen que es mentira, que supuestamente algunos de sus ayudantes nomás quisieron hacer eso. Pero hay una entrevista, muchas entrevistas en realidad, en donde él admite, justamente Lee Strobel, que era también ateo, que se había convertido, le hace esa entrevista. Sí. Y pueden buscar en YouTube, está esa entrevista. Sí. No, Anthony Flew era el capo de los capos, ahí se convierte, ahí o cairopalo, muchachos. Pero bueno, está bien, Dios hace la obra. Sí. A ver qué más. Mi propia idea, decía él, de que
que la complejidad integrada de la vida misma, que es mucho más compleja que el universo físico, solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Todo lo que estuvimos hablando justamente. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. No escuché ninguna voz. Fue la evidencia misma la que me condujo a esta conclusión. Dice. Justamente su libro en Dios no existe, no es un libro cristiano. Dios no existe, no es un libro filosófico, digamos, donde él lleva a la conclusión que vos estás diciendo. Yo no vengo por una cuestión de fe a creer que hay un ser superior, sino que esta es mi conclusión después de investigar, filosofar, analizar durante toda mi vida. Él escribió varios libros defendiendo el ateísmo. Es como que ese último libro borró todo lo que hizo toda su vida. Sí, es increíble, el tío se jugó hasta en su nombre. Todo lo que escribí, acá está, no tiene sentido. Dios existe. Y incluso él denuncia a ateos como Richard Dawkins a cierto, creyentes. yo leí en el mismo libro. Él le desafía Del cuando ejemplo. veía, ¿no? Bueno, todo esto que tuvimos que soportar estos 3 minutos es una completa mentira, es un disparate. Uno tras otro les voy a mostrar porque nosotros aquí les vamos a contar una versión más cercana a la realidad de lo acontecido. Flu se ganó una reputación escribiendo sobre una variedad inusual de temas, desde Hume hasta la inmortalidad y Darwin. Su mayor contribución sigue siendo la primera, un breve artículo de 1950 titulado Teología y Falsificación. Flu tenía 27 años cuando publicó un artículo, un breve artículo, era 1950, que se llamó Teología y Falsificación y se convirtió en un tratado heroico para los ateos de aquel entonces. En 1000 palabras, magistralmente concisas, Flu argumenta que Dios es un concepto demasiado vago para ser significativo y porque si la grandeza de Dios implica ser invisible, intangible e inescrutable, entonces Él no puede ser refutado, pero tampoco puede probar. También criticó la idea de la vida después de la muerte, la defensa del libre albedrío, criticó el problema del mal y el significado del concepto de Dios. Sin embargo, en el año 2004 cambió de posición y afirmó que ahora creía en la existencia de un creador inteligente del universo, sorprendiendo un poco a sus colegas y a sus compañeros ateos en aquel entonces. Con el fin de aclarar aún más su concepto personal de Dios, Flu se adhirió abiertamente al deísmo, más específicamente a la creencia o a una creencia en el Dios aristotélico. Entonces, en primer lugar, les digo, es absolutamente falso que él fuera el capo de los capos, el más famoso de los ateos, como dice su estúpido libro, que al final vamos a saber la verdad sobre si es su libro o de quién. Esa es la primera gran mentira. No era para nada conocido y no tiene ninguna relevancia en comparación con otros verdaderos representantes, digamos, de un pensamiento mucho más crítico con respecto a la idea de una visión sobrenatural del mundo, de Dios, etc. Pero tampoco Flu era un cristiano, se había convertido, entre comillas, al deísmo. Hay que entender el concepto de deísmo y de teísmo. El deísmo es la creencia de que un Dios vago, impreciso, desconocido y que no interviene en la vida de la gente, en algún momento creó el universo y luego se fue y lo dejó así a su suerte. No interviene en el mundo. Esa es una forma rápida de explicarle lo que es el deísmo. Y el teísmo, que es el Dios de los monoteísmos, en este caso, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, es la idea de un Dios ya que interviene en la vida de la gente, que escucha oraciones, debe tener un ancho de banda gigantesco para poder escuchar las oraciones de todos. Ese es el Dios que te mira con quién te acostás, qué es lo que haces, escruta tus pensamientos, el Dios que manda la guerra, el Dios que encuentra las llaves del auto cuando se perdió, etcétera, te hace pasar un examen, etcétera, etcétera. Todas esas estupideces que cree la gente que cree. Ese es el Dios del teísmo, que tiene barba, que está en el cielo, que está sentado y que tiene un hijo y que el hijo está sentado a su derecha y están los dos ahí mientras la gente toca arpa y lo están contemplándolo. En realidad no es uno, sino que son tres en el caso del cristianismo, ¿verdad? Que ya, ahí entramos en un divague ya de tipo
una pesadilla sobrenatural. Entonces, Flu no era creyente en esa clase de Dios, él creía en un Dios aristotélico, como les dije, en una suerte de vaga de concepto de alguna fuerza que en un principio creó el universo y luego lo dejó. Eso, hasta ahí llegó. En una entrevista de diciembre de 2004 dijo, estoy pensando en un Dios muy diferente del Dios de los cristianos y muy lejos del Dios del Islam, porque ambos son descritos como déspotas orientales omnipotentes, Saddam Hussein cósmicos. En octubre de 2004, antes de la publicación en diciembre de la entrevista Flu Habermas, que yo les voy a contar después quién era este Habermas, en una carta escrita al defensor ateo de Internet Richard Carrier, declaró que era un deísta y escribió lo siguiente: creo que aquí necesitamos una distinción fundamental entre el Dios de Aristóteles o Spinoza y los dioses de las revelaciones cristianas e islámicas. Flu también dijo, mi única evidencia relevante, atiendan esto, para un Dios aristotélico, o sea, el Dios ese desconocido que creó el mundo y después se fue, nada que ver con las religiones cristianas, que estos tontos creen. Dijo, mi única evidencia relevante para un Dios aristotélico es la aparente imposibilidad de proporcionar una teoría naturalista al origen del ADN de la primera especie reproductora. De hecho, la única razón que yo tengo para empezar a pensar, a creer en un Dios de la primera causa es la imposibilidad de proporcionar un relato naturalista al origen de los primeros organismos reproductores. Es decir, en otras palabras, y eso también les voy a explicar, él empezaba a creer en un Dios vago allá que creó el universo porque no se podía explicar el origen de la vida, o porque él no entiende el origen o cómo empezó la vida. En una entrevista con Duncan Carey en Humanist Network News en diciembre de 2004, estaban por producirse todos estos acontecimientos y él publicaría su famoso, entre comillas, librito en el 2010. Estas son cosas que ocurrían un poquito antes de la publicación de su entre comillas, libro. Flu afirmó su posición como deísta y dijo, estoy muy feliz de creer en un Dios inactivo, inofensivo. Cuando Carey le preguntó si se había mantenido al día con la ciencia más reciente, respondió con un ciertamente que no, afirmando que simplemente hay demasiadas cosas para seguir. Flu también negó que hubiera algo de verdad en los rumores que circulaban de que se había convertido al cristianismo. En una entrevista con John Bagwell de la BBC en marzo del 2005, vamos avanzando, Flu rechazó el argumento de ajuste fino como prueba concluyente. El ajuste fino es la estupidez de los apologistas que creen que el universo está tuneado específicamente para que apareciera el hombre, el ser humano, claro, el rey de la creación, que ellos creen que es así. Todo el universo se hizo para nosotros, para nosotros. O sea, esta es la prueba más grande, esta es la petulancia y la megalomanía propia de los cristianos, por supuesto. Esto está completamente refutado. Además, Claudio le dedicó un programa entero a desbaratar esta estupidez del ajuste fino. Bueno, pero digamos que en esa entrevista en 2005, Flu ya rechazó el argumento del ajuste fino como prueba concluyente y dijo, no creo que pruebe nada. También dijo que parecía que se habían realizado avances en relación con los orígenes naturalistas del ADN, que es lo que a él le preocupaba. Además, él es filósofo, no es un biólogo, no entiende un carajo de biología. Solamente le escuchaba a otros decir cosas al respecto. ¿A quiénes? A proponentes cristianos, por supuesto. Y eso también les voy a comentar. Disculpen que yo quiero ir a esta historia a profundidad, así como lo venimos haciendo siempre, con solvencia, para que ustedes entiendan cómo se engañan los cristianos, cómo tratan los temas de manera superficial y cómo se dan maní. Son unos onanistas teológicos, estos puñeteros. Pero también, a finales de 2006, Flu empieza ya con un problema. Él estaba enfermo y ahora vamos a saber el qué. Pero en 2006 hace algo increíble. Se unió a otros 11 académicos para instar al gobierno británico a enseñar diseño inteligente en las escuelas públicas.
Diseño inteligente, bueno, eso ya es una muestra de que Flu estaba con un deterioro mental importante. Porque pedir que se enseñe diseño inteligente es pedir que se enseñe creacionismo, la idea de que Dios creó al ser humano del barro y que después, como no tenía otra herramienta para crear a la mujer, le hizo de la costilla, y todas esas estupideces, de todo ese cuento mitológico. Eso es lo que propuso Flu. Proponer que se enseñe en la escuela creacionismo en vez de la evolución es lo mismo que pedir que se enseñe el cuento de la cigüeña que trae los bebés de algún lugar de París en vez de la reproducción biológica. Es el mismo equivalente. Bueno, en el año 2007, en una entrevista con Benjamin Wilker, reafirmó que no era un teísta cristiano, es decir, que no creía en ese señor de barba que está en el cielo sentado ahí en un trono. No, él no creía en eso. Poco después de la publicación del libro, ya estamos hacia el 2007, el New York Times publicó un artículo del historiador de la religión, historiador, un capo, un judío, Mark Oppenheimer, quien afirmó que Varghese en realidad se pronuncia, que era el coautor del libro, este es al que hay que mirar, había sido casi enteramente responsable de escribir el libro Hay un Dios, y que Flu estaba en un grave estado de deterioro mental. Afirmó también que tenía mucha dificultad para recordar figuras claves, ideas y eventos relacionados con el debate que cubría el libro. No recordó el trabajo con mucha gente que él menciona supuestamente en el libro, personas con las que se había reunido y que había trabajado en algunos capítulos y ese tipo de cosas. Él no se acordaba de nada de eso. Hay otro artículo también del New York Times, de otro articulista importante, Anthony Gottlieb, que notó una fuerte diferencia de estilo entre los pasajes que dan la biografía de Flu y los que exponen el caso de un dios. Y este último incluye americanismo, y Flu no es americano. Entonces, llegó a la misma conclusión que Oppenheimer y afirmó que lejos de fortalecer el caso de la existencia de Dios, dice Anthony Gottlieb, debilita el caso de la existencia de Anthony Flew. Estos son escritos así bien refinados, con una ironía muy elaborada, muy articulista del New York Times. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que averiguó el periodista del New York Times, historiador de la religión Mark Oppenheimer, que pasó 2 días con Flew. En una entrevista fue a su casa y lo entrevistó ahí, estuvo 2 días con él. O sea, 2 días de seguido estuvo yendo a su casa y conversando con Flu y con la esposa. Bueno, y también vamos a repasar el artículo de Anthony Gottlieb, también del New York Times, si nos da el tiempo. Bueno, pero un autor, historiador de la Columbia University, Richard Carrier, inició una extensa serie de contactos con Flu con el fin de indagar el trasfondo de esta llamativa cuestión. Y dice Carrier: tuve la oportunidad de leer una copia anticipada de ese libro que publicó el tan famoso, el libro ese que le hicieron firmar los apologistas cristianos. Pero prometí a New York Times no discutirla hasta ahora. Ya me di cuenta al leerla que Flu no la escribió. Pero eso ha sido confirmado por Mark Oppenheimer, periodista del New York Times. Dice, véase El giro de un ateo, New York Times Magazine, 4 de diciembre de 2007, páginas 36 al 41. Y como el artículo de Oppenheimer confirma, Flu ahora ha confesado el hecho de que él no escribió una sola palabra de ese libro, a pesar de que se vende bajo su nombre. Y al parecer sabe o recuerda muy poco de su contenido. A pesar de que la editorial asegura que Flu lo firmó, y por supuesto le pudieron haber hecho firmar, eso no cabe ninguna duda. Aunque su editor confiesa sus dudas sobre la capacidad de Flu para recordar detalles esenciales. Oppenheimer presenta pruebas suficientes para confirmar que la memoria de Flu está en lo que se llamaría clínicamente grave, estaba en ese momento en que le hizo la entrevista, y creo, dice Carrier, que su deterioro mental está ahora más o menos controlado. En cuanto al libro escrito en su nombre, sus argumentos son tan falaces y absurdamente compuestos que dudo que Flu hubiese firmado el libro en su sano juicio. Y Oppenheimer llega a la misma conclusión. Flu parece simplemente haber confiado en un par de cristianos para que escribieran en su nombre sin registrar lo que escribieron.
Su autor real resulta ser un predicador, atiendan, un predicador evangélico llamado Bob Hostetler, con considerable asistencia del coautor del libro, el promotor evangélico, o sea, evangélico, y empresario Roy Abraham Varghese, o Varghese. Es decir, dos cantinflas de la fe, dos charlatanes arruinados por el opio de los pueblos. Esos son los verdaderos autores del libro que estos pelotuditos de Radio Bedira están tan entusiasmados, saltando como monitos y festejando la historia. Una historia mal contada, una historia tergiversada. Yo tengo ese libro. Es un libro realmente impresionante. Yo leo una página y me voy a caminar una hora, a pensar, y eso Sí. me marea. Si este libro te marea, maestro, sí, este libro que es un batiburrillo de estupideces cristianas, quisiera saber cómo saldrías a caminar si leyeras realmente algún libro útil en tu vida. Pero bueno, acá les repaso rápidamente, porque ya veo que no llego con todo lo que tengo que comentarle de este tema, y es necesario haremos un segundo programa. El artículo así rápido de Anthony Gottlieb en el New York Times. En el 2001 empezaron a llegar a la blogosfera rumores de que Anthony Flew, un filósofo británico nacido en 1923, había encontrado a Dios después de 6 décadas de ateísmo. Al principio Flew negó los informes, pero en mayo de 2004 dijo en una conferencia en Nueva York que efectivamente había cambiado de opinión y se había convertido en un creyente. Una oleada de expertos en línea debatió el significado de esta impactante conversión. Ahora, en un libro escrito, según su portada, con Roy Abraham Varghese, de quien hablaremos más adelante, Flew cuenta la historia de su descubrimiento de lo divino. Esto suena como una victoria para los fieles en las guerras de Dios. Pero Flew no es el ateo más notorio del mundo, dice Gottlieb, lo digo yo, como afirma el subtítulo de Hay un Dios. Y nunca lo fue, ni siquiera en su Gran Bretaña natal. Ahora retirado de la Universidad de Reading, en Berkshire, es autor de varias obras de filosofía convincentes y elegantes, incluidas críticas consumadas a la religión. En muchos debates públicos ha defendido enérgicamente la incredulidad, pero dudo de que los creyentes reflexivos acojan con agrado este volumen. Lejos de fortalecer el caso de la existencia de Dios, más bien debilita el caso de la existencia de Anthony Flew. El libro tiene 5 partes principales: un prefacio de un apéndice de Varghese, una autobiografía intelectual y un relato de su caso de Dios atribuidos a Flew, y otro apéndice sobre la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Imagínense, y pensar que este tipo de Radio Bedira, este pastor está ahí con sus paquitas, dice que el libro no es un libro cristiano. Ese no es un libro cristiano, ese es un libro que él llegó después de mucho investigar. Es mentira. Imagínense que hay un apéndice sobre la evidencia entre comillas, evidencia histórica entre comillas, de la resurrección de Jesús. La falta de evidencia histórica es lo que podría haber, no hay ninguna evidencia. Que escrita por otro tipo, por un obispo anglicano de Durham, N.T. Wright. Entonces, Varghese, que es un consultor de negocios, nacido en la India, que vive en Texas y que escribe y edita libros sobre la interacción entre ciencia, religión y filosofía. Varghese también ha escrito, atiendan esto, un libro que se llama Enviado por Dios, una historia de las apariciones acreditadas de la Virgen María, que intenta argumentar que más de 50 apariciones de este tipo no pueden deberse a alucinaciones y que hay mejores pruebas de ellas que cualquier ostensible observación de ovnis. Eso no es verdad, a mí no me cabe en la cabeza, no, eso no es verdad. ¡Ridículo! Curiosamente, Flew parece haberse convencido, esto dice Gottlieb y es muy interesante, dice que parece haberse convertido en un estadounidense más, porque su autobiografía intelectual está escrita en el idioma de un inglés de su generación y clase. Sin embargo, cuando comienza a exponer su caso a favor de Dios, usa americanismos como bebidas, vacaciones y dulces, vacation, candies, etcétera, que no se usan en Inglaterra. Esto es muy de los americanos. Entonces,
Dice acá con mucha elegancia: es posible que Flu haya decidido hacer algunos pasajes más fáciles para los oídos de los lectores estadounidenses, o que un editor le haya hecho enmiendas triviales. Y luego agrega: pero es sorprendente lo mucho que el método de argumentación de Flu también ha cambiado con respecto a sus trabajos anteriores. Y lo similar que es ahora a los pésimos estándares intelectuales mostrados en el apéndice de Bargill. De hecho, Flu le dijo a The New York Times Magazine el mes pasado que el libro es realmente una obra de Roy, o sea, de Roy Bargill. Muestran pocas señales de comprometerse con las ideas que informan superficialmente, sigue diciendo Gottlieb, el articulista del New York Times, y no parece que le moleste mucho que los lectores entiendan lo que están tratando de decir. Se está refiriendo al libro. Un pasaje crucial se refiere a un argumento C inductivo, de comillas, para Dios, pero no explica qué mierda es un argumento C inductivo. El patrón de razonamiento siempre es el mismo. Un fenómeno, ya sea la vida, la conciencia o el orden de la naturaleza, se dice que es misterioso y luego se afirma audazmente que la única explicación posible para él es una mente infinitamente inteligente. Nunca se dice cómo o por qué la existencia de tal mente constituye alguna explicación. El testamento de Flu termina con un indicio de que su viaje aún no ha terminado. Él no ha hecho ningún contacto, dice, con la mente infinita. Pero quién sabe qué podría suceder después. Algún día podría escuchar una voz que diga: ¿puedes oírme ahora? Qué estúpido esto es. Esto es decir, sacado textualmente del libro del mamotreto. No está claro, termina diciendo el articulista, si Flu ha perdido el deseo de razonar de manera efectiva, o si ya no le importa lo que se publique en su nombre. De cualquier manera, parece que esta oveja perdida permanece bastante perdida. Termina así el artículo de Gottlieb. Pero les quiero comentar ahora lo que dice Richard Carrier. Richard Carrier es un ateo norteamericano que ha escrito varios libros. No es precisamente santo de mi devoción, pero eso ya viene a colación de otro tema. Pero es un tipo bien formado, inteligente, muy capaz. Y Richard Carrier, cuando empezó a notar esto de que a Flu lo estaban manipulando para llevarse como una presa, como un secuestrado intelectualmente, aprovechándose de su debilidad mental hacia la creencia, apoyando las estupideces de estos cristianos, y para sacarle un rédito, es decir, publicar un libro en su nombre y facturar. Esa era la idea. Entonces, Richard Carrier empezó una serie de cartas, a escribirle cartas muy interesantes, lo que Carrier comenta en ese sentido, pero ahora les voy a leer las críticas que hace Carrier de ese mamotreto que le hicieron filmar así. Y dice Carrier: Flu ha confesado el hecho de que él no escribió este libro, y como he documentado en línea, parece incapaz de recordar siquiera lo que contiene y mucho menos respaldar su contenido, independientemente de lo que su agente literario afirme que ha dicho. El registro histórico muestra que ninguna de las razones dadas en este libro fue ninguna de las razones por las que Flu se convirtió en deísta. De hecho, el deísmo, la creencia real de Flu, como ha afirmado públicamente muchas veces, ni siquiera se discute, tampoco está escrito en el estilo lógicamente meticuloso de los libros reales de Flu, sino de una manera muy pobremente argumentada. Está mal escrito y mal organizado. Cada argumento está plagado de falacias obvias que incluso los apologistas cristianos competentes no imprimirían. De hecho, incluso como ateo puedo decirles que hay muchos libros superiores que defienden la fe en Dios. No recomendaría perder el tiempo leyendo este pobre sustituto de él. Y les doy algunos ejemplos. En el capítulo 5, los autores reales de este libro, ninguno de los cuales es Flu, no comprenden la diferencia entre simplicidad mecánica y teórica. La navaja de Oca, esto ya es muy largo de explicar para quien no entienda, voy a tener que saltarme las explicaciones. Solo se refiere a esta última, es decir, a la simplicidad teórica, que involucra el número de suposiciones requeridas para sostener una teoría, no el número de partes físicas. De ahí que pronuncien una retórica falaz como la siguiente, que saca del libro. ¿Qué tiene de complejo la idea de un espíritu omnipotente y omnisciente? Una idea tan simple que es entendida por todos los adherentes de las tres grandes religiones monoteístas. Y dice Carrier, esto es un non sequitur.
El libro está plagado de este tipo de mala retórica. También en el capítulo 6 los autores retratan a Paul Davies como un oponente de la teoría del multiverso. Cuando de hecho Davies publicó un artículo en Modern Physics Letters en 2004 afirmando la teoría del multiverso como viable y científicamente respetable, declarando en sus propias palabras que alguna versión de multiverso es razonable dada la actual visión del mundo desde la física. En otras palabras, los autores de este libro, dice Carrier, están participando en una investigación catastróficamente mala o en un engaño total. La comprensión del capítulo de la teoría de la evolución también es tan infantil que sugiere además que Fluke ni la escribió ni la leyó, ya que Fluke ha escrito libros sobre la teoría de la evolución que demuestran una mejor comprensión del tema. De hecho, esta es una de las peores publicaciones creacionistas que he leído, dice Carrier. Además, en el capítulo 7 y en otros lugares, los autores no presentan una idea clara de lo que realmente demarca la ciencia y la filosofía, o por qué cuando una teoría tendría autoridad sobre otra. A pesar de que todo el libro se basa en la necesidad de hacer esta distinción, y a pesar de una gran cantidad de retórica sobre el tema, incluida la desagradable y engañosa táctica creacionista de la minería de citas. ¿Qué es la minería de citas? Y te ponen a citar que fulano dijo tal cosa, que mengano dijo tal cosa. Es una cosa inacabable de tonterías sin argumentos. Sin argumentos. Bueno, yo por lo que veo no voy a poder comentarles sobre el artículo, bien extenso, digamos, imposible, son 10 páginas, del artículo de Mark Oppenheimer, que escribió también sobre este caso. Solo que Mark Oppenheimer demuestra aquí que esta es una historia que comenzó hace 20 años cuando unos cristianos evangélicos encontraron a un ateo, al pobre Fluke, al que pensaban podían persuadir y llevarlo a su lado. Y simplemente... De hecho, dice Mark Oppenheimer, Fluke nunca ha ofrecido una explicación detallada de lo que él cree, prefiriendo usar términos como deísta aristotélico que connotan un asentimiento a una inteligencia superior como una resistencia a la idea de un Dios personal. A medida que aumentaba el perfil de Fluke en el mundo cristiano, dice Oppenheimer, también fue cortejado por la Universidad de Biola, que es una escuela cristiana conservadora fuera de Los Ángeles. En una ceremonia donde le premiaron ahí, Fluke se burló de la religión revelada de su audiencia y alardeó de su lealtad al deísmo. Y dijo, el Dios deísta, a diferencia del Dios de los judíos cristianos, o por el amor de Dios, la revelación islámica, no está interesado ni preocupado ya por las creencias humanas o comportamiento humano. Le dijo eso a la pequeña multitud. Y un periodista que estaba ahí, Jim Underdown, que estaba informando para un grupo de expertos escépticos, dijo que estaba sorprendido de que los cristianos lo quisieran, pero resultó que los cristianos no estaban preocupados. Claro, no entienden nada, pues. No entienden la diferencia entre deísmo y teísmo, no entienden nada. Era un tipo que más o menos renegó de ciertas creencias que tenía, dejando de lado la evidencia de su deterioro mental, y ahora él cuenta historias que nos gustan a nosotros. Esa fue la cuestión. Entonces hay unos imbéciles que se van a una radio y todos están contentos porque Fluke cambió, se hizo creyente, es la obra de Dios. ¡Qué idiotas son estos tipos! Fluke nunca se consideró un ateo dogmático. Eso también es importante. Acá dice Oppenheimer eso. Incluso cuando viajaba por ahí argumentando en contra de las creencias religiosas, nunca fue un polemista enojado. Era hijo de un predicador. No tenía la animosidad desconcertante que caracteriza a muchos no creyentes. Siempre fue respetuoso con sus opiniones o con sus oponentes, pero mostró una curiosidad inusual acerca de sus creencias. Bueno, y así vamos contando también en ese entonces ya Fluke creía en los poderes paranormales y todas esas cosas. Y esto es como una politoxicomanía. Cuando empezaba a creer en una estupidez ya todas las otras se caen. Así es cierto. Pero dice también Oppenheimer, mantuvo su disgusto por el Dios del Antiguo Testamento, quien hace amenazas de tortura eterna, que Dios no debería, dijo Fluke. Y que no hay que confundir a este con el Dios que no interfiere, llamado deísta, así como eran deístas Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, etc.
Pero Carrier empezó esa súplica epistolar, y hay acá algo muy interesante, cómo Carrier le trata de decir al viejito que estaba al otro lado del continente, decirle, espera un poco, revisana bien lo que te están dando, o qué es lo que estás, revisa bien porque no está bien eso que estás diciendo, estás quedando mal. O sea, trataba de convencerle de esa forma. Le escribió muchísimas cartas, en algunas, por ejemplo, una carta de 2000 palabras, le dice, estoy escribiendo esta vez para transmitir la preocupación de mí mismo y de muchos colegas. No hay absolutamente ninguna base científica para tu posición, le dice Carrier. Y le dice en una parte, pero para entender esto, debes examinar la ciencia más actual sobre el tema, no lo que te dicen los teístas, y no lo que los científicos decían hace 20 años, todo ha cambiado. No está de acuerdo, le dice a Fluke, que es su responsabilidad intelectual ponerse al día sobre esto antes de tomar cualquier decisión sobre qué creer. Nos preocupa que pueda estar usted eludiendo esta responsabilidad. Ya lo bien que le escribe. Sorprendentemente, esta paliza epistolar funcionó. Cuando Fluke respondió el 24 de diciembre, 2 semanas después de la historia en la que contaba su conversión a la Associated Press en una conferencia de prensa, había cambiado de opinión. Dice el tipo, simplemente, pero aparentemente, creía erróneamente que Schroeder es un físico, un judío, un charlatancito, que es físico pero que se dedica a hablar de biología. Schroeder era un tipo que se había juntado mucho con Fluke y le había tratado de convencer de que el hecho de que la biología no pueda explicar el origen de la vida significa que hay un Dios. Bueno, ese es el Dios de los huecos. Ahí vamos a llegar también. Entonces, le dijo Fluke a Carrier, simplemente, pero aparentemente, creía erróneamente que Schroeder, un hombre a quien me dijeron que había enseñado en el MIT y ahora trabajaba en el Instituto Weizmann en Jerusalén, estaría al día, pero claramente no lo estaba. O sea, se quejó de Schroeder. Fluke una vez creyó que el Génesis podía ser sencillamente, científicamente exacto, pero ¿qué dijo al respecto en las cartas que están ahí disponibles, verdad? Le dijo a Carrier, pero no lo es. Eso es todo. Lo siento bastante. Aproximadamente al mismo tiempo, Paul Kurtz, es otro señor fundador de una editorial muy importante que publicaba libros escépticos y que publicó varias de las obras de Fluke, dijo que Fluke expresó sus dudas sobre Roy Barkley, sobre el coautor de sus libros. Nos ha dicho que lamenta haber confiado en Roy, dijo Kurtz. Él le dijo también a Carrier, la declaración que más lamento haber hecho durante los últimos meses fue la del libro de Habermas. Habermas es un apologista cristiano que ha escrito sobre la resurrección de Jesús. Y acá Fluke le tira un caño, dice, la declaración que más lamento haber hecho durante los últimos meses fue la del libro de Habermas sobre una supuesta resurrección de Jesús. En mi opinión, olvidé por completo el argumento decisivo de Hume contra todas las pruebas de lo milagroso. Es un signo de mi deterioro físico, dice el propio Fluke. Pero lo más importante aquí, Oppenheimer le dice, en tu libro hay un Dios. Se cita extensamente una conversación que vos tuviste con Leskow, un profesor de Oxford. Así que dice Oppenheimer, así que le pregunté a Fluke, ¿conoces a Brian Leskow? Y Fluke le contesta, no lo conozco. No lo conocía al tipo con quien él en el libro decía haber conversado. ¿Conoce la obra del filósofo John Leslie? Leslie se analiza ampliamente en el libro, le dice. Y Fluke hizo una pausa, aparentemente inseguro, y dijo, creo que es bastante bueno, pero dijo que no recordaba los detalles del trabajo de Leslie. ¿Alguna vez te has encontrado con el filósofo Paul Davies? En el libro, Fluke llama a Paul Davies posiblemente el mejor expositor contemporáneo más influyente de la ciencia moderna. Y Fluke le responde, me temo que ese es un espectáculo del que no recuerdo. O sea, había palabras incluso en su libro como abiogénesis que ahora no podía definir y que hacen al punto central de su supuesta creencia en Dios. No parecía interesado en el contenido del libro durante la entrevista. Pasó mucho más tiempo hablando sobre los peligros de la inmigración musulmana sin control y otras cosas. Y luego, como él mismo admitió, no había escrito su libro. Esto es realmente obra de Roy, dijo. Me lo mostró y le dije que estaba bien. Soy demasiado mayor para este tipo de trabajo. ¿Qué más prueba quieren?
El tipo no escribió el libro del cual estos payasitos pelotuditos están celebrando una victoria. Es una derrota en realidad. Cuando Oppenheimer le pregunta a Varghese, al tipo este que nació en la India y que es el coautor del libro, Varghese admitió libremente que el libro fue idea suya y que había escrito todo lo original. Pero hizo que el libro pareciera un esfuerzo conjunto. Y luego, para hacerlo más fácil de leer, HarperCollins, o sea, la editorial, hizo que un autor más popular lo revisara. Así que incluso, dice Oppenheimer, el escritor fantasma, que era Varghese, tenía otro escritor fantasma, Bob Hostetler, un pastor evangélico y autor de Ohio. Entonces, con 3 autores, ¿cuánto de Flu quedaba en el libro? Flu era muy crédulo, realmente. Varghese tenía una credulidad propia, una autodidacta sin credenciales académicas, dice Oppenheimer. Varghese estaba claramente emocionado de ser tomado en serio por un filósofo formado en Oxford. Claro, por Flu. A los intelectuales, incluso más que al resto de nosotros, les gusta creer que llegan a conclusiones únicamente a través del estudio y la reflexión. Pero al igual que el resto de nosotros, a veces eligen sus opiniones para adaptarse a sus amigos y no al revés. Bueno, me quedan muchas cosas en el tintero. Yo solamente quería hacer un repaso de los audios, unos tramos más cortos de ese audio largo que escuchamos en algún momento. Bueno, vamos a escuchar, Edgar, el audio 3, el capo de los capos de Andecó. No, Anthony Flett era el capo de los capos, ahí se convierte, ahí o Cairopá los muchachos, pero bueno, está bien, Dios hace la obra. No, como dijo Anthony Gottlieb del New York Times, Flu no es el ateo más notorio del mundo, como afirma el subtítulo de su obra. Nunca lo fue, ni siquiera en su Gran Bretaña natal. En esto coinciden todos. El subtítulo del libro es un macaneo publicitario, agravado por el hecho de que la mayor parte del público nunca oyó hablar de Flu. Es un disparate decir que él era el capo de los capos. Eso es lo que los evangélicos quieren creer, porque de nuevo es un autoengaño edulcorado. Les gusta creer eso, aunque sea mentira. Les genera la sensación de que lograron un gol para su causa, pero se le anuló el gol con el VAR. Vayamos, monseñor, al Dios de los huecos. Mi propia idea, decía él, de que la complejidad integrada de la vida misma, que es mucho más compleja que el universo físico, solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Todo lo que estuvimos hablando justamente. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. Pobre infeliz. No, el patrón de razonamiento es siempre el mismo en todo el libro. Y lo revela este tipo, la Paquita esta de apologista teológica que está ahí en el panel. Es de lo que vinimos hablando en todo el programa ahí. Ponemos otra vez ese audio, ¿no, señor? Mi propia idea, decía él, de que la complejidad integrada de la vida misma, que es mucho más compleja que el universo físico, solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Todo lo que estuvimos hablando justamente. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No sea ridículo, hombre! ¿Qué pasa? Que dice que la diferencia entre la vida y no vida no era biológica, sino ontológica. O sea, él está dando una preeminencia a la filosofía sobre la ciencia. Esto es un disparate que no tiene otro nombre más que puñeta con salto mortal. En todo el libro, el patrón de razonamiento es siempre el mismo. Un fenómeno, ya sea la vida, la conciencia del orden, de la naturaleza, etcétera, el orden, entre comillas, se dice que es misterioso. Y luego se afirma audazmente que la única explicación posible para eso es una mente infinitamente inteligente. Eso es un disparate.
Flu, o más exactamente Vargas, pasa páginas debatiendo los orígenes de la idea del universo afinado, claro, el fine tuning, versus la idea del multiverso, versus la idea del universo autónomo. Y a lo largo de este capítulo juega al dios de los huecos. Este es el dios de los huecos. Ninguna de las ideas sobre el origen del universo presentadas por la comunidad científica excluye la idea de Dios. Por lo tanto, Dios existe. O sea que la lógica cae víctima de la falacia de las falsas dicotomías. Este pues es el problema. Esto se llama el dios de los huecos. Presentamos ideas como que esto es muy complejo de entender, esto la ciencia no explica, esto tal cosa, entonces debe ser Dios. Eso se llama el dios de los huecos. Esos huecos que la ciencia ha venido llenando a lo largo de todo este tiempo, desde Francis Bacon hasta acá. O sea que yo les doy el resumen del libro. Así, rapidito. La afirmación es que hay un Dios que se manifiesta en nuestra realidad. Pero la evidencia de esa afirmación es exactamente cero. Esa es la cuestión. Y finalmente, en este libro, realmente se destaca uno de los efectos verdaderamente negativos de la religión, que es una virtud contentarse con no comprender. Si no se entiende cómo funciona algo, no importa. Simplemente ríndase y diga que Dios lo hizo. Ahí está. Es eso. No hay nada nuevo. Vayamos un poco, Monseñor, a Antojos Peregrinos. Sí. Justamente su libro en Dios no existe, no es un libro cristiano. Dios no existe, no es un libro filosófico, digamos, donde él lleva a la conclusión que vos estás diciendo. Yo no vengo por una cuestión de fe a creer que hay un ser superior, sino que esta es mi conclusión después de investigar, filosofar, analizar durante toda mi vida. Él escribió varios libros defendiendo el ateísmo. Es como que ese último libro borró todo lo que hizo toda su vida. Sí, es increíble, el tío se jugó hasta en su nombre. Todo lo que escribí, acá está, no tiene sentido, Dios existe. Y incluso él denuncia a ateos como Richard Dawkins a cierto, yo leí en el mismo libro. Él le desafía cuando vivía, ¿no? Yo tengo ese libro. Es un libro realmente impresionante. Yo leo una página y me voy a caminar una hora, a pensar y eso me marea. Tenemos que tener algo de la pre era. Mickey Fus. Ay, Dios mío, no te puedo explicar cómo estos tipos son unos acróbatas de la puñeta. Primero, y antes que nada, de vuelta, Flu no escribió este libro, creo que ya di todas las pruebas de que esto es así. El tipo murió de demencia senil. Él mismo dijo que no escribió el libro. ¿Qué parte de esto es? ¿Qué parte de Flu no escribió el libro? No entienden estos papitos. Primero. Segundo, esa cuestión de que la vida es propiamente obra de los filósofos, no de los científicos, que decía Flu, y que ni la autoridad ni la experiencia como científicos tienen alguna relevancia. Eso es la petulancia de la cola que menea al perro. Y es algo que Flu no escribió, escribió Vargas. Y eso de que le desafiaba luego a Dawkins, que le denuncia y le desafiaba luego. ¡Mentira! Flu nunca se consideró un ateo dogmático. Él nunca fue un polemista enojado. Ya, repito, era hijo de un predicador, no tenía esa animosidad desconcertante que nosotros creemos que tienen que tener. Él era respetuoso con sus oponentes y mostraba solamente alguna cierta curiosidad sobre las creencias y iba y venía de un lugar a otro, pero sí, él no iba a desafiar. El que hizo esos cuestionamientos encima del ridículo a Dawkins fue Vargas. Pero claro, él escribió el nombre de Flu, le hizo firmar nomás a Flu. Entonces estos tontitos de la radio dicen que le desafiaba luego cuando vivía. ¿Qué le va a desafiar? Es una estupidez. Los pasajes del libro donde cuestiona a Dawkins fueron escritos por Vargas. Y hay partes en el libro que muestran cosas tan ridículas como, por ejemplo, como Dawkins escribió un libro que se llama El gen egoísta. Que voy a ponerme a explicar acá, tengo 2 minutos para cerrar el programa. El gen egoísta, que es un libro que les recomiendo a todos, una obra, pero es una referencia mundial. Es un libro extraordinario, el gen egoísta. Y el idiota de Vargas dice que cómo el gen va a tener sentimientos egoístas. El tipo no entiende, no entendió un carajo, o no leyó el libro, o no entiende qué es lo que Dawkins
que precisamente explica en su libro que no está queriendo decir eso, que simplemente es un título atractivo, es casi como una metáfora, pero que no significa que él diga, yo quiero esto para mí y no quiero esto para vos. No, imbécil, eso solamente un cristiano como estos ridículos pueden creer. Entonces estos tipos dicen, no, le criticaba a Dawkins, le desafiaba. Todo es mentira, no es así. Pero yo quisiera tener más tiempo en realidad. Pero como reflexión final, porque les escribí en el Facebook y les dije que esto era para divertirse por un lado, pero también como reflexión. Y yo creo que los mecanismos del autoengaño desempeñan un papel importante en el mantenimiento de nuestro equilibrio psicológico y relacional. Y eso se puede ver en la forma en que se autoengañan los cristianos. En distintas formas, pero esta es una muestra muy palpable porque puede verificarse cada cosa y tenemos las declaraciones de los protagonistas de esta historia. Y tenemos gente como Mark Oppenheimer y Gottlieb y Carrier que desde afuera vieron la cuestión y que no tienen intereses. No tenía ningún interés en la publicación de ningún libro, ni nada, solamente en el interés en acercarse a la verdad. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué le manipularon así a este viejito enfermo? Yo veo con curiosidad a esta gente que convierte la historia en una historieta para que el final se adapte a su conveniente castillito de naipes. El autoengaño los protege de la realidad. Para los evangélicos, el autoengaño es un recurso para sentirse menos imbécil. Esa no es la cuestión real, de fondo. Es un recurso para ellos, para sentirse menos imbécil. Bueno, será hasta el próximo sábado. Que la duda les acompañe. Bendiciones. Hasta pronto.